Continuamos con el Bhagavatam en el texto 41 y 42 hoy. Del capítulo 14 estamos hacia el final del capítulo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. El verso dice así. Kachitvam Brahmanam Balam Gam Bridam Roginim Striyam Saranapasritam Sattvam Natyaksi Saranam Prada. La traducción es la siguiente. Yudhishthira, hablando para Arjuna, Yudhishthira dijo lo siguiente: tú siempre eres el protector de los seres vivientes que lo merecen, tales como los brahmanas, los niños, las vacas, las mujeres y los enfermos. ¿Sería que no les pudiste brindar protección cuando acudí en busca de refugio? Recordamos que esto es las interrogantes presentadas por Yudhishthira a Arjuna, porque lo ve llegar abatido y pálido, decía el texto, o más concretamente decía que Arjuna había perdido su brillo corporal y venía evidentemente abatido. Entonces Yudhishthira le pregunta todo esto, como ustedes vieron en los versos anteriores. Él deja ver su conocimiento su empatía por un lado y su conocimiento en cuanto al relacionamiento, a los relacionamientos interpersonales, sabiendo bien que hay algunos comportamientos que causan aflicción en otros, sabiendo bien que si yo me comporto de tal o cual manera, eso puede causar una afectación emocional a otros. Así que Yudhishthira pregunta por todos estos posibles malos comportamientos o comportamientos discordantes o disonantes que tal vez alguien pudo haber tenido hacia con Arjuna, ¿no? Y me pregunta algo muy interesante. Si ustedes ven, ya no hace referencia a alguien más. Bueno, sí, poco, pero más lo pone como responsable a Arjuna. Bueno, Dina, buenos días también, lindo día, gracias. Y Nicolás, Hare Krishna, saludos Nicolás. Ustedes van a ver. Si en versos anteriores Yudhishthira preguntó, por ejemplo, ¿será que alguien te habló con palabras desagradables o alguien te trató mal? Aquí Yudhishthira pregunta, ¿será que no fuiste capaz de brindarles protección a alguien que te pidió protección, que te buscó para que lo ayudaras? Y es muy interesante, al menos para mí es muy diciente, porque Yudhishthira está vinculando el hecho de que Arjuna está afligido con el no haber podido cumplir con su vocación, podemos decirlo así. Podemos decir que hay ciertas cualidades naturales en las personas y ciertas tendencias y cualidades vocacionales. Y Yudhishthira vincula eso. Posiblemente Arjuna no pudo haber actuado él mismo con su propia vocación, su propia naturaleza, ya que Yudhishthira lo conocía muy bien a Arjuna, y ustedes saben que en este momento, cuando ellos están hablando, este momento ya es posguerra. La guerra ya terminó hace cuánto tiempo atrás, y en realidad no hace mucho tiempo, todavía están allí en en un luto que todavía acompaña a la familia real y algunas personas, y muchas otras personas familiares de los combatientes muertos en la guerra. Y como digo, aquí ya está en posguerra. Esta escena sucede en ese marco. Y recordemos que antes de la guerra, en la misma Gita, Arjuna le dice a Krishna que yo no quiero pelear con ellos, y presenta sus argumentos. Y presenta varios argumentos, y uno de ellos es que Arjuna dice, ¿de qué nos va a servir a nosotros ganar este reino si después, cuando ganemos el reino, vamos a querer celebrar, ¿no? Pero ¿con quiénes vamos a celebrar si ya habremos matado a toda nuestra familia? Es un argumento muy, muy razonable, muy
eh, muy agudo y muy válido. Si enfrente, no solamente enfrente, pero tanto del lado de los Kurus como de los Pándavas, todos eran familiares. Y cuando ganemos el reino, ¿con quién vamos a celebrar? Todos van a estar muertos. Eso por un lado. Y por otro lado, Arjuna dice, Krishna, ¿cómo voy a matar a todos estos guerreros? ¿Y quién va a cuidar de los niños y de sus esposas y de las madres, los mayores, los padres y madres mayores? ¿Quién va a cuidar? Ya que sabemos que a una batalla como esta, no vienen los bandidos y los malhechores, no acuden a las batallas. Por lo tanto, habiendo matado a todos estos guerreros, los malhechores y bandidos que no vinieron a la batalla seguirán vivos. ¿Y quién va a proteger a las familias de esos malhechores? Arjuna pregunta todo eso. Bueno, él hace una pregunta que incluye todo esto que yo le agregué ahora. Y él dice, ¿quién va a proteger a las tradiciones familiares? ¿Quién va a proteger a la familia, a la estructura familiar? ¿Quién se va a encargar de eso para que las futuras generaciones vivan en paz y en armonía? Yo no quiero un reino lleno de viudas y huérfanos, dijo Arjuna, en otras palabras. Y lo que estoy tratando de hacer ver es que Arjuna tiene la capacidad de pensar en el bienestar de los demás. Y es evidente, y Prabhupada también lo menciona en sus comentarios, que él y los Pándavas, en virtud de su devoción a Krishna, debido a su constante devoción a Krishna, tenía una sensibilidad mayor en el corazón, la capacidad de pensar en el otro con empatía. Y si Arjuna tenía todas esas cualidades, ahora lo encontramos aquí con Yudhishthira. Yudhishthira sabe que Arjuna tiene esa sensibilidad para ayudar a otro cuando, si incluso él estaba dispuesto a que lo mataran solamente para el bienestar de otros, entonces, ¿qué decir cuando Arjuna, si alguien le pedía ayuda a él directamente, Arjuna tenía la inteligencia suficiente para ayudar cuando se necesitara, ¿no? Entonces yo hice la pregunta, Arjuna, tú que tan, seguramente alguien te buscó pidiendo refugio y no pudiste dárselo. Y es, como digo, es bastante, viene cargada de ese conocimiento en relación a la empatía. Y esa empatía natural que había en el corazón de ambos, principalmente de Yudhishthira, por hacer esta pregunta. Y eso, em, ese, ese conocimiento aplicado o utilizando esa información para observar cómo funciona la dinámica social hoy por hoy, no es un conocimiento tan desconocido para muchos, el hecho de que hay una cantidad grande de agitación en la sociedad porque mucha gente se dedica a cosas que no le gustan. Mucha gente, lamentable y tristemente, se dedica a cosas durante años enteros a algo que no le satisface, solo porque tiene que ganar dinero y sobrevivir una vida bastante miserable en ese sentido. Y eso dentro del marco de la psicología es triste y terrible. Personas que nunca vivieron su propia vida porque terminaron por diferentes razones en ocupaciones, terminaron estudiando carreras que no tenían nada que ver con su propia naturaleza, con su propia vocación, y eso naturalmente va a generar lo que Arjuna le está generando aquí, insatisfacción y palidez, no solamente pálido su semblante, sino una vida vacía y pálida, tal como el semblante de Arjuna en este momento, que parecía vacío y pálido. Y tristemente, gran cantidad de la población actual vive así, vacíos y pálidos. No solamente, no hablemos todavía del vacío espiritual, de la falta de conexión espiritual, pero incluso antes, una persona que pueda vivir y llevar a cabo ciertas actividades que la conecten consigo misma a través de, como digo, actividades vocacionales, podemos llamarla, esa persona va a vivir más satisfecha. Las piezas internas en su propia vida van a amalgamarse más de una mejor manera. Y
Tal vez, supongo yo que quienes estamos participando ahora mismo de estas sesiones, supongo que tenemos experiencia de lo que significa la niñez porque fuimos niños, la juventud, la pubertad y la edad adulta. Y es un fenómeno conocido, todos lo vivimos en grado menor o mayor, y algunos porque tienen hijos hoy por hoy podrán saberlo con mayor claridad, y tal vez algunos porque han estudiado el tema lo sabrán con mayor claridad. Y es que eventualmente el niño cuando pasa, sí, por la adolescencia, la pubertad de la adolescencia y la edad adulta, una de las razones por las cuales es un momento crítico de cambio y transición es porque hay una necesidad grande en la persona de identidad, de ser alguien. No solamente ser una sucursal de mi papá o ser una sucursal de mi mamá, no solamente ser un dibujo de mi papá y mi mamá, sino que hay una necesidad de ser alguien de verdad. Y por hoy se usa esa frase como en algunos círculos. Ese ser alguien se usa como para referirse a, a tener dinero o a tener una posición social, ¿no? Pero ser alguien, tener una identidad propia, tener habilidades, desarrollar habilidades que realmente estén conectadas con mis propios gustos y mi propia vocación y por lo tanto estén relacionadas con mi propia misión en la vida, podemos decir. Que otro concepto relacionado con la felicidad y el estado de ánimo. Una persona se sabe en los estudios tanto de psicología como psiquiatría que una persona que tiene un plan en su vida, que tiene objetivos, que tiene metas y objetivos, esa persona que los tiene, es más probable que viva una vida feliz, que viva una vida satisfactoria, mientras que una persona que no tiene objetivos y metas, que solamente respira, es más probable que esa persona experimente insatisfacción y sensaciones relacionadas con esto, con la insatisfacción. Así que aquí lo encontramos a Yudhishthira sabiendo muy bien este fenómeno de vivir tu propia vida, que como él lo sabe, vivir la propia vida real y vocacional con la satisfacción y el ejecutar actividades que, que alimenten esa acción, entonces satisfecho. Y lo contrario, si hay una persona cuya tendencia, cuyas actividades, porque lo sabemos nuevamente hablando en un sentido eh, eh, emocional, es mucho más satisfactorio saberme y sentirme útil en un ambiente, ¿no? En una sociedad. El saberme y sentirme útil. Y es mucho más satisfactorio la vida cuando sé que estoy y al mismo tiempo sé que las actividades me son naturales y las voy a realizar con mucho más gusto y agrado, y por realizarlas con mucho más gusto y agrado, aquellas personas que conviven conmigo mientras yo realizo esas actividades van a percibir el gusto y el agrado que yo le pongo a las actividades que hago. Y el resultado es que todos salimos beneficiados. Volviendo a la sociedad, retrocediendo un poco para mencionar otras palabras más de la sociedad actual, es que cuántas personas y tienen puestos muy vitales, importantes, sociales, pero sin vocación, ejecutados sin vocación. Maestro, claro, eso no aplica para maestro y que por una cantidad de vocación para el resultado de los estudiantes. Médicos sin vocación, lo cual es terrible para el resultado del paciente. Creo que estas dos valen como para darnos una idea y pienso que no será algo nuevo para ustedes pensar en todo esto. Como es un problema que un problema social y un problema personal, que la persona no con esas características suyas propias. El bhakti, el servicio devocional, eh, si bien es verdad, no tiene un apartado en el cual se entrene a la persona en sus vocaciones, porque el bhakti supone que la persona ya hizo ese trabajo por sí misma,
El Bhakti describe que podrá progresar constante y firme en el sendero devocional aquella vida real, que vive en su vida vocacional. Y es por esa razón que, si ustedes lo recuerdan, Krishna dedica mucho tiempo en la Gita a hablar de las actividades vocacionales, las 4 divisiones, la forma en la que la Gita divide las actividades vocacionales son 4 divisiones que también tienen sus subdivisiones. Y lo cierto es que es vital para una persona que aspire a mantener firme y constante en el sendero devocional. Si no es posible que vengan ciertos momentos, como siempre habrá momentos de inestabilidad, pero eh, llegará un momento en el que toque a la puerta esa urgencia de vincular mi realidad práctica con mi vocación, mi naturaleza vocacional. Y entre más pronto lo hagamos, mejor. Si podemos hacerlo, si no he resuelto esa parte de mi vida, pues puedo ir comenzando a hacerlo de manera gradual mientras aprendo y me sigo educando en las técnicas de la vida espiritual. Muy bien, continuamos con el texto. Vamos al significado, que es corto, relativamente corto. El significado es el siguiente. Los brahmanas, quienes siempre están dedicados a la búsqueda del conocimiento por el bien de la sociedad, tanto en sentido material como espiritual, merecen la protección del rey en todos los aspectos. Asimismo, los niños del Estado, la vaca, la persona enferma, la mujer y el anciano requieren específicamente de la protección del Estado o de un rey kshatriya. Aquí quisiera detenerme 2 palabras nada más, porque el tema central no es este, pero voy a mencionarlo. Hay, de acuerdo a lo que busque la persona, a lo que busque el lector, se encontrará con diferentes afirmaciones en las escrituras. Ayer justamente leí un disparate. Alguien decía que Prabhupada es un fascista porque dice que las mujeres esto y lo otro. Y lo cierto es que tanto en sus tratos, Prabhupada, como en sus escritos, él expresa algo diferente. Aquí vemos a Prabhupada oficialmente declarando, claro que esta no es una prescripción, él está describiendo cómo funcionaba y de alguna manera puede funcionar como prescripción. Y Prabhupada está señalando que en la sociedad hay ciertas personas que requieren protección y básicamente todos requieren protección. Y si lo analizamos en la lista de personas que requieren protección, los únicos que quedan afuera, digamos, serían unos pocos, entre ellos los hombres, que ellos vean cómo se protegen solos, ¿no? Pero Prabhupada aquí agrega que los niños, las vacas, los enfermos, las mujeres, los ancianos requieren específicamente de la protección del Estado. Como digo, dependiendo de cuál es el lector y cuánta salud emocional tienen. Ayer hablamos de la salud emocional. Algunas personas terminan concluyendo que Prabhupada es un racista, o no solo Prabhupada, pero las escrituras, un racista, un misógino y tantas otras cosas disparatadas. Aquí Prabhupada habla en términos diferentes. Si el kshatriya o el administrador o la orden real del Estado no les brinda protección a esos seres vivientes, es sin duda vergonzoso para el kshatriya o para el Estado. Si cosas como estas de hecho le habían ocurrido a Arjuna, Maharaj Yudhishthira estaba ansioso de enterarse de las discrepancias. Nuevamente aquí Prabhupada dice, es una vergüenza que no se dé protección a los niños, a las mujeres y personas que lo necesitan. Obviamente, aquí habrá alguien que salte, pienso que entre la audiencia de hoy, ¿no? Pero sin duda hay personas que saltan y dicen, entonces seguramente están diciendo que las mujeres necesitan protección porque somos inútiles. Y aquí viene una argumentación sin fin, una pelea sin fin, no sé si es llamarlo pelea, hay otra palabra mejor, pero nuevamente relacionándolo con el tema de ella, dependiendo de qué tanta salud emocional haya en el lector que se acerque a leer estos textos. Y es responsabilidad del lector el tratar de cuidar su salud emocional para, por un lado, no ser un seguidor ciego y cerrar los ojos y cualquier tontería que se me diga aceptarla, por un lado, y por otro lado, saber
eh, con, eh, con sensatez, con madurez, con cordura, saber leer aquello que estoy leyendo, saber contextualizar aquello que estoy leyendo, saber y recordar todo el tiempo que estoy leyéndolo dentro de un marco que es tanto teológico, un marco que también es cultural, y con todas esas herramientas poder hacer, em, poder cumplir con el objetivo que tienen estas escrituras, y el objetivo es progresar espiritualmente. Aquí él nuevamente va en el 42, que lo vamos a leer. Nuevamente va a mencionar el tema de los kshatriyas. Vamos a leer de corrido, y si hay algo que comentar brevemente, al final lo mencionamos. Y bueno, si hay alguna pregunta de parte de ustedes, también nos detenemos. Texto 42 dice así: ¿has tenido relaciones con una mujer de carácter dudoso? ¿O no has tratado debidamente a una mujer digna de ello, Arjuna? ¿O será que alguien inferior o igual a ti te ha derrotado en el camino? Nuevamente tengamos en cuenta, recordemos que Yudhishthira, en su lista de preguntas, sabe, al hecho de hacer estas preguntas, sabe que si alguien, sabe que todas estas acciones generan una afectación emocional en la persona, ¿no? Como él lo preguntó aquí, eh, tener relaciones con una mujer de carácter dudoso. Claro que él pregunta esto a Arjuna por ser él un hombre, pero aplica lo mismo al revés, ¿no? Cualquier persona decente y honesta, al mantener contacto y relaciones con una persona no decente y no honesta, eso va a hacer que haya una afectación emocional. Son cosas sutiles, metafísicas, podemos decir, que hoy por hoy, con las filosofías posmodernas, todo esto no cabe. Las personas ni siquiera lo consideran. La gente con la que me rodeo tiene algo que ver con mi estado de ánimo. Con la filosofía postmoderna, eso no tiene nada que ver. Yo puedo tener todo tipo de relaciones, incluso relaciones sexuales con quien sea, y la gente imagina que eso no le va a afectar en su estado de ánimo. Toda cosa genera que yo me estaba en estado de ánimo, no evidente a una persona digna de respeto. Aquí Arjuna pregunta, Yudhishthira le pregunta a Arjuna en el caso de no haber tratado bien a una mujer, lo mismo aplica al contrario, de hombres a mujeres, de mujeres a hombres. ¿O será que alguien inferior o igual a ti te ha derrotado en el camino? Pregunta él. Ya que kshatriyas eran, hoy por hoy también, si alguien tiene genes kshatriyas, ustedes saben, ¿no? Hay personas para quienes el perder una apuesta, el perder un argumento, el perder un partido, el perder es muy doloroso. Hay personas para quienes el honor es mucho, ¿no? Y tal vez no para todos, pero para quienes tienen ahí genes más competitivos y genes más chavias, el perder es el honor es una cosa grande, ¿no? Bueno, vamos al significado. Se infiere de este verso que durante la época de los Pándavas, el libre contacto entre hombre y mujer se permitía solo bajo ciertas condiciones. Los hombres de casta superior, es decir, los brahmanas y kshatriyas, podían aceptar a una mujer de la comunidad Vaishya o de la comunidad Shudra, pero un hombre de las castas inferiores no podía tener una mujer de casta superior. Ni siquiera un kshatriya podía tener relaciones con una mujer de casta brahmana. Aquí Prabhupada está describiendo cómo funcionaba ese esquema social antaño, que hoy definitivamente para nosotros es solamente una pintura histórica, cómo funcionaba esto en aquel tiempo, ¿no? Se considera que la esposa de un brahmana es una de las 7 madres. Entre paréntesis, las madres son la madre propiamente dicha, la esposa del maestro espiritual o del profesor, la esposa del brahmana, la esposa de un rey, la vaca, la nodriza y la tierra. Cierra el paréntesis. Este contacto entre hombre y mujer se conocía como Uttama y Adama. El contacto de un brahmana con una mujer kshatriya es Uttama, pero el contacto de un kshatriya con una mujer brahmana es Adama. Por consiguiente, se le condena.
Una mujer que acude a un hombre para tener relaciones nunca debe ser rechazada, pero al mismo tiempo también debe emplearse el criterio que se acaba de mencionar. Hidimbi, una mujer de una comunidad más baja que los Shudras, acudió a Bhima y Jayati rehusó casarse con la hija de Sukracharya porque este último era un brahmana. Vyasadeva, otro brahmana, fue llamado para engendrar a Pandu y Dhritarashtra. Satyavati pertenecía a una familia de pescadores, pero Parashara, un gran brahmana, engendró en ella a Vyasadeva. Así que hay muchísimos ejemplos de diferentes relaciones con mujeres, pero en todos los casos los contactos no fueron abominables ni fueron malos sus resultados. El contacto entre hombre y mujer es algo natural, pero esto también debe realizarse bajo los principios regulativos, de manera de no perturbar la consagración social ni aumentar una despreciable población no deseada que le cause malestar al mundo. Para un kshatriya es abominable ser derrotado por alguien cuya fuerza es inferior o igual a la de él. Si uno es vencido de alguna manera, debe serlo por algún poder superior. Arjuna fue derrotado por Bhismadeva y el Señor Krishna lo salvó del peligro. Esto no fue un insulto para Arjuna porque Bhismadeva era muy superior a él en todo aspecto, es decir, en edad, respeto y fuerza. Pero Karna era igual a Arjuna. Por lo tanto, Arjuna estuvo en crisis cuando peleó con él. Arjuna lo sintió y debido a esto Karna fue matado, empleándose para ello incluso medios poco limpios. Así son las cosas entre los kshatriyas. Y Maharaj Yudhishthira le preguntó a su hermano si algo indeseable había ocurrido mientras iba de Dwaraka camino a casa. Allí termina este significado. Bueno, aquí en ese significado, Prabhupada da una descripción más detallada incluso de cómo funcionaban estos intercambios sociales, sociales entre observando ciertos criterios, ese relacionamiento entre hombre y mujer. Y es interesante lo que él dijo, y es que si bien es verdad ese relacionamiento, en este caso hablando en términos sexuales, en un sentido sexual, esos relacionamientos que son naturales, Prabhupada lo dice, siempre se tenía en cuenta el bienestar social, Prabhupada dice, muy interesante. Y al final, como ustedes lo vieron, Prabhupada dice, se tenía en cuenta de que no se vaya a engendrar hijos o personas que en fin de cuentas traigan más desorden a la sociedad. Y se tenía en cuenta eso, ¿no? Hoy por hoy, la población en general ya es población que trae desorden a la sociedad, ya es población que en general, por su propia naturaleza y por la naturaleza de Kali Yuga, de tantas maneras generamos desorden a la sociedad. Y aquella población que ya genera desorden a la sociedad intenta en muchos casos, a través de sus propios caprichos, intenta satisfacer sus propios deseos caprichosos sin tener en cuenta en lo más mínimo cuánto desorden voy a crear en la sociedad. Y era eso lo mismo lo que Arjuna dijo al principio en la Gita, de que él dijo, yo no quiero matar a todos estos reyes porque si los mato, ¿quién le va a enseñar los buenos modales a los hijos venidores? Él fue lo que dijo. Vamos a causar una población no deseada, es como él lo dice. Y una población no deseada, o sea, gente no deseada, personas no deseadas, personas que causan solamente problemas. Y por esa razón su presencia es no deseada, porque desearíamos que estas personas no estuvieran. Y claro que en esa población no deseada entramos todos aquellos que poblamos en Kali Yuga, y falta la volición, la capacidad individual de liberación de cada persona para entonces pasar a ser una persona útil socialmente. Y obviamente no todas las personas son personas indeseables, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, la persona común, la persona ordinaria, una persona que simplemente se suma a las masas, intenta satisfacer sus propios deseos, a veces de manera caprichosa, no importándole el resultado que va a ganar para sí misma y el resultado que va a generar para otros. Y eso es una descripción de Kali Yuga, ¿no? Eso es básicamente y esencialmente Kali Yuga. Muy bien, aquí vamos a detenernos. Espero que tengan hoy un bonito día, un día provechoso. Hare Krishna.